En la fiesta familiar, mis padres me llamaron fracasada, luego mi hermana rogó por trabajar con la jefa que soy yo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de la casa de mis padres en Coyoacán, esa noche de Año Nuevo, era una sinfonía olfativa tan familiar como agridulce. Se mezclaba el dulzor penetrante del ponche de frutas, con sus trozos de caña, tejocotes y el perfume embriagador de la canela, con el aroma intenso y salado del bacalao a la vizcaína que mi madre, Elena, preparaba religiosamente cada año. Un leve toque a pino, casi fantasmagórico, emanaba de las guirnaldas ya cansadas que colgaban sobre las puertas. Era la fiesta anual, un ritual inmutable, un teatro de afectos donde cada uno interpretaba su papel con una maestría forjada por años de convivencia. Desde mi rincón habitual, un sillón ligeramente apartado cerca de la ventana que daba al jardín oscuro y húmedo, observaba. Sostenía una copa de vino tinto, un merlot robusto que yo misma había traído, sabiendo que el que ofrecerían sería demasiado dulce para mi gusto. A mis 52 años, seguía siendo la espectadora, la tía solterona, la pieza que, aunque amada a su manera, nunca terminó de encajar en el brillante rompecabezas familiar. Los niños, ajenos a las complejidades adultas, corrían entre las piernas, sus risas eran las únicas notas genuinas en una atmósfera cargada de expectativas y juicios velados. Mis tíos, con sus copas en la mano, debatían sobre el futuro del país con la misma pasión con la que discutían de fútbol, mientras mis tías y primas, agrupadas cerca de la cocina, tejían una red de cumplidos y chismes, sus sonrisas tan brillantes como frágiles. Eran las máscaras de la cordialidad familiar, máscaras que yo había aprendido a descifrar con una precisión dolorosa, casi quirúrgica. Mi máscara era la de la calma estoica, una serenidad pulida por décadas de práctica, una muralla invisible tras la cual guardaba mi verdadero yo. Recordaba, con una nitidez casi física, la fiesta del año anterior. Tía Carmen, mi tía paterna, con sus joyas que brillaban con un afán desesperado por convencer al mundo, y a sí misma de un estatus que no poseía, se me había acercado. Con su voz chillona, preguntó frente a varios invitados: «Ay, Isa, ¿y sigues con tus pastelitos? Qué bueno que te entretienes en algo, mijita. A ver si al menos te da para pagar la renta, ¿verdad?». Sus palabras, envueltas en una falsa preocupación, habían sido pequeñas dagas. Y entonces, como un huracán envuelto en seda roja, llegó Sofía. Mi hermana menor, 35 años, un torbellino de energía, ambición y belleza perfectamente calculada. Hizo su entrada tarde, por supuesto, asegurándose de que todas las miradas se volvieran hacia ella. El murmullo general bajó de volumen. «Familia. Perdón por la tardanza, el tráfico estaba imposible, ya saben cómo se pone esta ciudad», exclamó, su voz modulada, entrenada para cautivar audiencias. El efecto fue instantáneo. Mis padres la envolvieron en un abrazo protector. «Sophie, mi vida. Qué guapa estás. Ese vestido te queda pintado», arrulló mamá, sus ojos brillando con un orgullo que nunca me dedicaba a mí. Papá, Ricardo, le dio un beso sonoro en la mejilla. «Nuestra estrella». Tía Carmen se abrió paso entre la gente. «Sofía. Cada día más espectacular. Esa sí es una mujer de éxito, con un trabajo de verdad, viajando, conociendo gente importante. No como otras», y su mirada, afilada e inevitable, se deslizó hacia mí, cargada de esa lástima venenosa que tanto me irritaba. «Ay, Isa. Si hubieras estudiado algo útil como tu hermana, una carrera de verdad, ahora no estarías, bueno, así. Pero no te preocupes, seguro Sophie te echa una mano cuando sea la mera mera». Esbocé una sonrisa leve, un gesto automático. Mi vestido, una pieza de un diseñador mexicano poco conocido, era de una elegancia sobria, costoso, pero sin logos ni estridencias. Para ellos, era la prueba irrefutable de mi falta de ambición. «Gracias, tía».
Estoy muy bien así, respondí, mi voz deliberadamente suave. Elena se acercó, su sonrisa era una máscara sobre la crítica. Isabelita, hablando de ayudar. Tu hermana va a tener una cena muy importante la próxima semana, con gente de la embajada. ¿Por qué no le preparas unos canapés elegantes? De esos que te quedan tan monos. Tú que tienes tiempo de sobra y buena mano, hazle el paro a tu hermana, ándale, no seas malita. Así te distraes un poco, mijita, y practicas para cuando tengas tu propia familia. Y claro, añadió, bajando la voz como si fuera un secreto cómplice, sin cobrar, es para la familia. La humillación, sutil pero profunda, me recorrió como una descarga eléctrica. Antes de que pudiera articular una negativa educada, mi primo Miguel, el hijo de otra hermana de mi padre, un joven arquitecto con una sensibilidad que contrastaba con el resto, intervino. Tía, déjala, seguro Isa está hasta arriba de trabajo con sus pedidos, ¿verdad, prima? Su voz era casual, pero su mirada contenía un destello de entendimiento, un guiño cómplice. Además, cuidado, tía, que las aguas tranquilas son las más profundas. ¿Quién sabe qué sorpresas nos guarda Isa? Sofía soltó una carcajada sonora, como si Miguel hubiera contado el chiste más ingenuo del mundo. ¡Ay, Miguelito, qué ocurrencias! Si mi hermana es un libro abierto. Transparente. Y entonces dio una palmada para recuperar el centro de atención. Pero bueno, cambiando de tema, les tengo la noticia. Atención todos. Hizo una pausa dramática, saboreando el suspense. Conseguí una entrevista para manejar las relaciones públicas del evento más exclusivo del año. El lanzamiento de la nueva fundación de don Armando Fuentes. Y lo organiza Elite Eventos. El nombre flotó en el aire, cargado de un aura de leyenda urbana en los círculos más exclusivos de México. Elite Eventos. Sinónimo de lujo inalcanzable, de perfección obsesiva, de discreción absoluta. La dueña es una mujer súper misteriosa, nadie sabe quién es, le dicen, la Dama de Hierro, continuó Sofía, sus ojos brillando con una ambición casi febril. Pero yo la voy a conquistar. Imagínense ese contrato. Seré la reina de las PR en México. He oído que es implacable, una verdadera bruja, pero seguro que mi encanto la derrite. Además, bajó la voz, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran, tengo un as bajo la manga para asegurarme el contrato. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, cargada de una suficiencia casi insultante. Los aplausos y las felicitaciones estallaron, un tsunami de admiración que ahogó cualquier otra cosa. Di un sorbo largo a mi vino, sintiendo su calor bajar por mi garganta, anclándome. La Dama de Hierro. As bajo la manga. ¡Qué interesante! Mi pulgar se deslizó casi imperceptiblemente sobre la pantalla oscura de mi teléfono. Veremos quién juega mejor esta partida, hermanita. Veremos. Porque la Dama de Hierro, la mujer a la que Sofía planeaba conquistar o engañar, no era otra que yo. La Isabela que mi familia insistía en ver era una caricatura. Una versión simplificada y cómoda de mí misma que les permitía mantener intacta su jerarquía de afectos y desprecios. La solterona, la que hacía pastelitos, la que había fracasado en lo más importante para ellos, un matrimonio prestigioso y una carrera convencional. Pero esa caricatura era mi mejor escondite, el velo tras el cual se ocultaba la verdadera Isabela Reyes, o como me conocía el mundo que realmente importaba, y... Reyes. La verdad había nacido de las cenizas. A los 40 años, mi mundo se había derrumbado. Un divorcio no solo doloroso, sino públicamente humillante en mi exmarido, un hombre prometedor, según mi familia, me había dejado por una mujer más joven y con mejores conexiones, me había dejado con el corazón roto y la cuenta bancaria temblando. La familia, con su peculiar forma de apoyo, no había perdido la oportunidad de recordarme mi mala elección. Te lo dijimos, Isa, ese hombre no era para ti, decían. Sus palabras teñidas de una satisfacción mal disimulada. Pero en esa oscuridad, en la soledad de mi pequeño departamento rentado en la colonia Roma, encontré una chispa. Empecé a hornear, primero como terapia, luego para amigos.
Descubrí que tenía un don no solo para los sabores, sino para la presentación, para crear atmósferas. De los postres pasé a las cenas íntimas, y de ahí, casi sin darme cuenta, a organizar pequeños eventos. Descubrí un talento oculto para la logística del lujo, para entender la psicología del privilegio, para ver la belleza no en la ostentación, sino en la perfección silenciosa del detalle. El miedo, sin embargo, era mi sombra. El miedo al juicio familiar, asusté lo dijimos si volvía a tropezar. Fue ese miedo el que me llevó a crear Elite Eventos bajo el alias de I. Reyes. Era un escudo, pero también una declaración de intenciones. Estudié negocios online, de madrugada, mientras ellos creían que yo lloraba mi suerte. Devoré libros sobre gestión, marketing de lujo, protocolo. Me obsesioné con la calidad, la discreción absoluta, la perfección casi maníaca. Construí mi imperio en silencio, cliente a cliente, evento a evento, cada uno más exclusivo que el anterior, mientras ellos seguían viéndome como la pobre Isa, la que no había hecho nada con su vida. Hubo un susto, una vez. Un primo lejano, con quien apenas tenía contacto, me vio dirigiendo una boda de ensueño en Valle de Bravo. Sus ojos se abrieron como platos. Con el corazón en la garganta y una sonrisa ensayada, logré convencerlo de que era solo una empleada temporal, una wedding planner contratada. «Qué bien te va, Isa», dijo, sin sospechar nada. Ese día, decidí blindarme por completo. Mi privacidad se volvió una fortaleza. Mi verdadero mundo estaba a kilómetros de Coyoacán, no solo física, sino conceptualmente. Mi oficina no era un rascacielos impersonal, sino una casona porfiriana restaurada en las lomas, oculta tras muros altos y un sistema de seguridad impenetrable. Era un santuario de buen gusto, tecnología de punta y, sobre todo, discreción. Allí, Laura, mi asistente personal, mi mano derecha, mi confidente, era la guardiana. Joven, brillante, con una lealtad a prueba de balas y una eficiencia que a veces me asustaba. Era la única persona, aparte de mis abogados y contadores, que conocía toda la verdad. Al día siguiente de la fiesta, Sofía llamó, su voz era un torbellino de falsa camaradería. «¿Qué onda, mana? Oye, ando en modo detective. Necesito toda la info posible sobre la Dama de Hierro. Tú que te mueves en esos circulitos de fiestas, Nis, aunque sea sirviendo canapés», soltó la pullita. «Seguro has oído chismes. ¿Es vieja? ¿Fea? ¿Tiene hijos? ¿Marido? ¿Algún trapito sucio? Necesito saber sus puntos débiles. Todo sirve en esta guerra». Con Laura a mi lado, escuchando por el altavoz y tomando notas con una sonrisa irónica, le di a Sofía exactamente lo que quería oír, pero envuelto en veneno. «No mucho, Sophie. Dicen que es muy reservada, casi una ermitaña. Muy tradicional. Creo que valora mucho la apariencia, la juventud, las conexiones. Le impresionan las mujeres audaces, las que no temen ir por lo que quieren, cueste lo que cueste, ¿sabes?» Estaba pintando un retrato que era el opuesto exacto de mí, pero el reflejo perfecto de la propia Sofía. «Perfecto. Esa soy yo», exclamó, tragándose el anzuelo con una vanidad asombrosa. «Ay, Isa. Si consigo esto, te juro que le pediré a la vieja esa que te dé una chambita lavando platos ahí. Para que hagas algo productivo». Colgué, mi sonrisa se había vuelto gélida. La condescendencia era un arma que Sofía manejaba con torpeza, pero yo estaba a punto de demostrarle lo que era la verdadera estrategia. Pero Sofía no se detuvo en las preguntas. Unos días después, Laura entró a mi oficina, su rostro serio, aunque sus ojos brillaban con una chispa de batalla. «Isabela, tienes que oír esto». Reprodujo una grabación. Una voz distorsionada digitalmente, pero con los tics verbales inconfundibles de mi hermana. Ofrecía una suma considerable por información confidencial, debilidades de I. Reyes, copias de las propuestas de los competidores, cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Era un intento burdo y desesperado de soborno. «Perfecto», dije, mi voz tranquila, casi peligrosa. «Responde desde un correo anónimo. Dile que lo pensarás, pide más dinero».
Veamos hasta dónde está dispuesta a llegar. La confirmación final de la bajeza de Sofía llegó de una fuente inesperada. Javier Torres, un joven y talentoso PR a quien Sofía había humillado y pisoteado un año antes para robarle un cliente importante, contactó a Laura. Había oído rumores. No busco nada, dijo, su voz teñida de una vieja amargura. Solo quiero advertirles. Sofía Reyes juega sucio. Usa información falsa, rumores, lo que sea necesario. Tengan cuidado. Esa mujer es capaz de todo. Agradecí la advertencia. El tablero estaba dispuesto. Las piezas se movían, creyendo seguir su propio camino, sin saber que era yo quien movía los hilos. Y yo, la dama de hierro, estaba lista para dar jaque mate. La guerra de Sofía, como ella misma la llamaba, se intensificó con una virulencia predecible. A pocos días de la gala, cuando la expectación estaba en su punto álgido, un rumor venenoso comenzó a serpentear por los blogs de sociedad y los grupos de WhatsApp más chismosos. Elite Eventos, el bastión de la perfección, supuestamente usaba proveedores con malas prácticas laborales, casi esclavitud moderna. Era un golpe bajo, diseñado para manchar nuestra reputación intachable y sembrar la duda en la mente de don Armando y sus influyentes invitados. Era la clase de ataque que Sofía consideraría brillante. Pero Sofía no contaba con mi obsesión por el control y la previsión. Habíamos anticipado algo así, no de ella específicamente, pero sí como una posibilidad en nuestro nivel de operación. Laura y nuestro equipo de crisis, un grupo pequeño pero letalmente eficiente, activaron el protocolo Escudo de Cristal. En menos de una hora, nuestras plataformas digitales se inundaron con una ofensiva de transparencia. Vídeos de nuestros talleres artesanales, entrevistas con proveedores sonrientes, testimonios de empleados con años en la empresa, certificaciones internacionales de comercio justo y responsabilidad social. Desmentimos el rumor no con negaciones, sino con una avalancha de verdad irrefutable. Y mientras el público aplaudía nuestra rápida y honesta respuesta, nuestro equipo de ciberseguridad, discretamente, rastreaba el origen del ataque. No fue sorpresa, una cuenta falsa, creada con una VPN, pero con rastros digitales que apuntaban inequívocamente a una dirección IP muy cercana a la flamante oficina de Sofía en Polanco. Sonreí. No la expondría. Aún no. Ese era un cartucho invaluable, reservado para el momento de máximo impacto. Entonces, como un reloj suizo, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz ya no era melosa ni quejumbrosa, era un torbellino de pánico y exigencia. Isabelita. Por el amor de Dios. Tu hermana está bajo un estrés terrible. Esa mujer, esa dama de hierro, es una arpía. No le contesta las llamadas, la tiene en ascuas. Tienes que hacer algo. Usa tus contactos, esos de tus pastelitos, seguro conoces a algún mesero, a alguien que trabaje ahí. Averigua algo. Ayúdala. Si no lo haces, será tu culpa si fracasa. Tienes que mover tus influencias, por mínimas que sean. Mamá, respondí, mi voz era un témpano de educada frialdad, una calma que sabía que la exasperaría aún más. Estoy muy ocupada. ¿Y Sofía es una profesional de las relaciones públicas, no es así? Estoy segura de que sabe manejar la presión. Es parte del trabajo. Siempre tan egoísta. Insensible. Por eso estás sola, gritó, la Billy subiendo por su voz, antes de colgar con un golpe seco. La vieja herida apenas dolió. Estaba construyendo un callo, grueso y protector. Al día siguiente, Laura ejecutó la siguiente fase de mi plan, una obra maestra de ingeniería psicológica. Llamó a Sofía, su voz era la encarnación de la profesionalidad y la admiración contenida. Señorita Reyes, dijo, le llamo de parte de la señora I. Reyes. Ha estado observando su tenacidad y su enfoque proactivo. Ha quedado muy impresionada con su perfil y la energía que ha demostrado. Desea invitarla personalmente a la gala de esta noche. Considere esto una formalidad, un gesto de buena voluntad antes de discutir los términos finales del contrato.
En un momento recibirá una invitación VIP digital en su correo. Pude imaginar el grito de triunfo de Sofía al otro lado de la línea. Poco después, mi primo Miguel me envió una captura de pantalla del Instagram de Sofía. Era una foto suya, con una copa de champán en la mano, una sonrisa depredadora en los labios, y el texto: «Lo logré». La mismísima Dama de Hierro se rindió a mis pies. Me quiere en su gala. El mundo es mío. Almohadilla Elite Eventos, almohadilla Boss Babe, almohadilla PR Queen, almohadilla la mejor, almohadilla el que persevera alcanza. Me pregunté si se daría cuenta de la ironía. La pieza final del rompecabezas la puso el propio don Armando Fuentes. En nuestra última reunión de coordinación antes de la gala, en la suite presidencial de un hotel de lujo, mencionó el rumor online. Vi cómo lo manejó, señora Reyes. Impecable. Con clase, transparencia y contundencia. Eso demuestra integridad, algo invaluable. Hizo una pausa, sus ojos agudos fijos en los míos. Otros, en cambio. Me comentó mi asistente personal que una tal Sofía Reyes, de una agencia de PR, llamó ofreciendo sus servicios para manejar la crisis, insinuando que ella podría haberlo hecho mucho mejor, y que tal vez Elite Eventos no era tan infalible. Qué poca clase intentar sacar ventaja así, ¿no cree? Era la validación que necesitaba. La confirmación de que Sofía no merecía piedad. Así es, don Armando, respondí con calma. La integridad no es negociable. Era la señal. Mi decisión estaba tomada. Laura, dije, una vez que don Armando se fue, mi voz tranquila pero cargada de una electricidad palpable. Que la invitación VIP llegue a Sofía. Un diseño exquisito, personalizado. Pero asegúrate de que el código QR, aunque parezca perfecto, tenga un pequeño error de lectura en nuestros escáneres. Cuando llegue, el personal de la entrada principal, previamente instruido, no podrá leerlo. La dirigirán, con muchas disculpas, a atención a invitados especiales, que hemos montado discretamente cerca de la entrada de servicio. Nuestro jefe de seguridad, Octavio, con su mejor traje y su cara más compungida, la atenderá allí. Le dirá que la señora Reyes la espera urgentemente para un detalle de último minuto en el centro de operaciones. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y el centro de operaciones, esta noche, Laura, será la cocina principal. El cebo estaba puesto. La trampa, lista para cerrarse con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. El antiguo Palacio de Hierro, bajo mi toque, había renacido. Ya no era un edificio histórico, era un sueño, un espejismo tejido con luces de hadas, cristal tallado y miles de orquídeas blancas que parecían flotar en el aire. El murmullo de la élite mexicana, empresarios de apellidos sonoros, políticos con sonrisas ensayadas, artistas bohemios y socialites deslumbrantes, se mezclaba con las notas etéreas de una orquesta de cámara. Yo, envuelta en un vestido largo de seda gris perla que susurraba con cada movimiento, y con un diminuto auricular como único signo de mi control, era el epicentro silencioso de este universo efímero. Era ahí. Reyes, la figura mítica, la arquitecta de lo imposible, en la cima de mi poder. Vi a Miguel a lo lejos, levantando su copa en un brindis silencioso. Su mirada de orgullo fue un bálsamo en medio de la tensión controlada. Sofía llegó como se esperaba, como una supernova, envuelta en lentejuelas doradas que captaban y reflejaban cada luz. Su sonrisa era una declaración de guerra. Posó para una foto imaginaria en la alfombra roja, ignorando que las cámaras acreditadas estaban dentro, y se dirigió a la entrada VIP con el aire de quien conquista un territorio. Su sonrisa perfecta flaqueó cuando el escáner emitió un pitido agudo y discordante. Error de lectura, dijo el guardia. Un joven actor que habíamos contratado por su impecable apariencia y su habilidad para parecer mortificado. Qué extraño, señorita. Mil disculpas. Permítame, por favor, pase. Atención a invitados especiales, justo por allá. Ellos resolverán esto de inmediato. Es la señora Reyes, ¿verdad? Por supuesto que soy yo, espetó Sofía, su arrogancia teñida ahora de una evidente molestia. Siguió las indicaciones, sus tacones de aguja repiqueteando con impaciencia sobre el mármol,
sin darse cuenta de que cada paso la alejaba del glamour y la acercaba a la cruda realidad de las bambalinas. Llegó al mostrador improvisado, donde Octavio, mi jefe de seguridad, un hombre imponente con una cara que podía expresar cualquier emoción requerida, la esperaba con una expresión de profunda preocupación. ¿Invitados especiales? ¿Aquí?, preguntó con desdén, mirando los pasillos de servicio desnudos. Sí, señorita Reyes, respondió Octavio con una voz grave y urgente. Mil disculpas por este contratiempo. La señora I. Reyes tuvo una emergencia de último minuto, algo relacionado con el banquete principal, y la necesita ahora mismo en el centro de operaciones. Es por aquí, por favor, sígame, es urgente. La molestia de Sofía luchó contra su ego. La emergencia y la urgencia sonaban importantes, la hacían sentir indispensable. Siguió a Octavio, su confusión creciendo al adentrarse en el laberinto de pasillos metálicos, el olor a desinfectante mezclándose con el de la comida, el ruido metálico de las ollas chocando. Y entonces, la puerta se abrió y la vio, la cocina principal. Un hervidero de actividad, vapor, gritos controlados y el ballet frenético de chefs y meseros. Y allí, en medio de todo, estaba yo, dando una indicación precisa al chef pastelero sobre el brillo exacto que debían tener las fresas cubiertas de chocolate. Isa, exclamó Sofía, su voz una mezcla estridente de incredulidad, indignación y un profundo, casi cómico, desprecio. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Te colaste? ¿O te contrataron para pelar papas? ¡Qué oso, de verdad! Se acercó, abriéndose paso entre los meseros, su vestido dorado completamente fuera de lugar. Bueno, no importa. Cuando firme mi contrato, te juro que le pediré a la dama de hierro que te dé una buena propina. Para que te compres algo decente, mana. Justo en ese instante, como si fuera una señal divina, y lo era, porque yo la había dado a través de mi auricular, don Armando Fuentes entró a la cocina. No venía solo. Lo seguían el ministro de Cultura y dos fotógrafos de la revista Clase, la Biblia de la alta sociedad mexicana. Mi querida señora Reyes, exclamó don Armando con una voz que resonó por encima del bullicio. ¡Qué maravilla verla en acción! Permítame presentarle al ministro. Todos quieren conocer a la genio detrás de esta noche mágica. Los flashes explotaron, iluminando la escena con una luz cruda y reveladora. Sofía se quedó sin aire. Sus ojos saltaron de don Armando a mí, del ministro a los fotógrafos, y de vuelta a mí. Vio la reverencia en sus miradas, oyó el nombre señora Reyes dicho con respeto. Vio mi vestido, mi calma, la autoridad silenciosa que emanaba de mí. Vio a tía Carmen, que se había colado y ahora espiaba desde una esquina con la boca abierta como un pez. Y finalmente, como un rompecabezas cuyas piezas caen dolorosamente en su lugar, entendió. No, no puede ser, tartamudeó, su rostro una máscara de horror. Isa. ¿Tú eres? ¿Y Reyes? Los flashes la deslumbraron. Por un segundo, pareció que iba a derrumbarse. Pero entonces, la vieja Sofía, la luchadora sin escrúpulos, resurgió. Intentó una jugada desesperada, una última bravuconada. Sí, exclamó, forzando una sonrisa brillante, casi maníaca. Mi hermana. ¡Qué orgullosa estoy! Siempre supe que eras tú, ¿solo manteníamos el secreto familiar? Es una sorpresa que preparamos juntas. De hecho, Reyes y yo estamos a punto de anunciar nuestra asociación estratégica. Se acercó a mí, intentando abrazarme para las cámaras, buscando crear una imagen de unidad. Me aparté. Suavemente, pero con una finalidad absoluta, como si apartara algo sucio. Mi voz, amplificada por el repentino silencio que se había hecho en la cocina, fue clara, cortante como el hielo. Sofía, querida. ¿Qué imaginación tan fértil tienes? Me volví hacia los demás, mi expresión era serena, pero mis ojos eran implacables. Don Armando, señor ministro, señores de la prensa, lamento profundamente la confusión. La señorita Reyes no tiene ninguna asociación, presente o futura, con Elite Eventos. De hecho, su propuesta fue rechazada formalmente esta mañana.
Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras en un pozo profundo. Debido a prácticas poco éticas, incluyendo la difusión de rumores falsos contra nuestros competidores y un intento documentado de soborno a mi personal directivo. Levanté una ceja, mi mirada clavada en Sofía. Laura, ¿serías tan amable de mostrarles a los señores la grabación? Laura, siempre eficiente, dio un paso al frente con una tablet en la mano, su pantalla brillando. Sofía se congeló. El color huyó de su rostro, dejándolo pálido y demacrado bajo las lentejuelas doradas. Los fotógrafos, oliendo la sangre, dispararon ráfaga tras ráfaga. El único sonido era el clic-clic-clic de las cámaras y el jadeo ahogado de tía Carmen. «Esto es una trampa. Una mentira. Me las pagarás, Isabela», logró sisear Sofía, su voz rota por la humillación. Pero ya nadie la escuchaba. Laura y dos guardias de seguridad, vestidos de meseros pero con una presencia imponente, la flanquearon. Con una firmeza discreta pero innegable, la escoltaron fuera, por la puerta de servicio, hacia la noche fría y la irrelevancia, lejos, muy lejos del brillo que tanto ansiaba. Me volví hacia mis invitados, mi sonrisa era serena, impenetrable. «Disculpen la interrupción», dije, mi voz recuperando su calidez habitual. «Cosas del directo. ¿Les apetece una copa de champán?» El telón había caído y la función había terminado. Para Sofía. Para mí, apenas comenzaba. La gala fue un triunfo legendario, un nuevo estándar de lujo y perfección que cimentó el nombre de Elite Eventos y el de Reyes en la estratosfera social. Pero como una piedra arrojada a un lago en calma, la humillación pública de Sofía creó ondas expansivas que no tardaron en llegar a las orillas turbulentas de mi familia. Mi equipo de relaciones públicas, previendo la tormenta, manejó el incidente con la precisión de cirujanos. Filtraron una versión controlada a la prensa, un desafortunado malentendido con una aspirante demasiado entusiasta, reforzando, de paso, la política de cero tolerancia a la falta de ética de mi empresa. La revista Clase publicó un reportaje glorioso de la gala, con una foto mía junto a don Armando y el ministro a toda página. En una pequeña nota al pie, casi como una ocurrencia tardía, mencionaban la confusión generada por una familiar lejana de la anfitriona. Fue elegante, sutil y absolutamente devastador. Al día siguiente, mi teléfono personal, ese que rara vez sonaba, ardió. Primero fue mamá. Su voz no era histérica, sino helada, cargada de una ira profunda y amarga. «Eres un monstruo, Isabela. Un monstruo sin corazón. Has destruido a tu propia hermana. ¿Cómo puedes dormir por la noche?» Luego papá, su tono era una mezcla de decepción y reproche. «¿No tienes vergüenza? ¿Humillar así a tu sangre frente a todo el mundo? ¿Qué dirá la gente? Nos has puesto en ridículo a todos». Tía Carmen, curiosamente, no llamó. Su silencio era un grito de shock y quizás por primera vez, de miedo. Sabía que esto llegaría. Y sabía que no podía permitir que sucediera en su terreno, entre las paredes de esa casa que me había visto pequeña e indefensa. Decidí que la confrontación final sería en mi territorio. Los cité en la sala de juntas principal de Elite Eventos. Un espacio imponente, dominado por una enorme mesa de caoba pulida como un espejo, sillas de piel italiana y una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Mi silla, en la cabecera, era casi un trono. Llegaron juntos, como un frente unido, sus rostros sombríos, sus ojos llenos de acusaciones. Intentaron atacarme con las armas de siempre, la culpa, la sangre, la obligación familiar, la vergüenza social. ¿Cómo pudiste? ¿Qué te hizo ella para merecer esto? ¿No te importa la familia? Escuché en silencio, dejando que agotaran su munición, que vaciaran su cargamento de reproches y victimismo. Mi calma parecía desconcertarlos, desarmarlos. Cuando finalmente se hizo el silencio, pesado y expectante, deslicé suavemente un dossier encuadernado en piel negra sobre la mesa. No era grueso, pero su contenido era denso. He oído sus argumentos, dije, mi voz resonando con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora, permítanme presentarles los hechos.
Abrí el dossier. Dentro, meticulosamente documentado, estaba todo. Copias de correos electrónicos antiguos donde se burlaban de mis intentos, transcripciones de conversaciones telefónicas, sí, había empezado a grabar algunas, testimonios de amigos que habían presenciado humillaciones. Y luego, las pruebas recientes, las capturas de pantalla de Sofía, la grabación del intento de soborno, el informe de ciberseguridad rastreando el sabotaje. Y al final, como un golpe de gracia silencioso, una copia de los estados financieros auditados de Elite Eventos, mostrando una facturación de 9 cifras. Esto, dije, mi voz era firme pero no cruel, es el resultado de sus acciones, no de las mías. Durante 30 años, me hicieron sentir invisible, inútil, una carga. Mientras ustedes se reían de mis pastelitos, yo construía esto. En silencio. Sola. A pesar de ustedes. Los miré a los ojos, uno por uno, viendo la incredulidad dar paso al shock, y el shock a una aterradora comprensión. Sofía no fue una víctima inocente. Fue agresiva, poco ética y cruel. Y ustedes, mi mirada se posó en mis padres, fueron sus cómplices silenciosos, a veces no tan silenciosos. Me levanté. Mi puerta está abierta para una disculpa sincera, basada en el respeto y el reconocimiento. No para reclamos ni culpas. Mientras tanto, les pido que respeten mi espacio y mi vida. La vida que yo he construido. Los vi salir, encogidos, silenciosos, por primera vez sin tener la última palabra. Los meses pasaron. Sofía, efectivamente, desapareció. Los rumores decían que se había ido a Sudamérica, trabajando en algo anónimo, lejos de los reflectores que tanto amaba. Tía Carmen intentó un acercamiento patético, una llamada llena de halagos empalagosos y falsos recuerdos de cuanto siempre había creído en mí. Ordené a Laura que bloqueara su número y devolviera el ostentoso regalo de Navidad que envió. Mis padres guardaron un silencio tenso, roto solo por torpes mensajes de cumpleaños que respondía con un educado «Gracias». El abismo era demasiado grande para ser cruzado con meras formalidades. El único puente que quedó fue Miguel. Me visitó un día, con una botella de mi vino favorito. No hablamos mucho del drama. Solo nos sentamos en mi terraza, mirando la ciudad extenderse bajo nosotros. Construiste algo increíble, Isa, dijo finalmente. Y lo hiciste a tu manera. Te lo mereces. Su apoyo, genuino y sin adornos, fue un bálsamo. 6 meses después, Forbes México me puso en su portada. Y Reyes, la dama de hierro revela su imperio. De la adversidad al dominio del lujo. La foto me mostraba en mi oficina, poderosa, serena, la ciudad a mis pies. Anuncié la expansión internacional de Elite Eventos, con oficinas en París y Nueva York. El éxito era innegable. A veces, por la noche, en la inmensidad silenciosa de mi penthouse, miraba las luces parpadeantes de la ciudad y pensaba en el precio. La familia, esa ancla que a veces te sostiene y otras te ahoga, se había soltado, o más bien, yo la había cortado. No sentía alegría por su dolor, pero tampoco sentía arrepentimiento. Reconocía la cicatriz, la soledad inherente al trono que había construido con mis propias manos. ¿Valió la pena? Sí. Respiré hondo. Porque no se trataba solo de venganza, aunque hubo algo de eso. Se trataba de reclamar mi verdad, mi poder, mi derecho a existir en mis propios términos. Sonó mi teléfono privado. Era don Armando, su voz llena de entusiasmo contagioso. Isabela, querida. Estoy en Venecia. Tengo una idea loca para un evento en el carnaval. ¿Estás lista para otro desafío? Miré el horizonte, donde las luces de la ciudad se fundían con las primeras estrellas. Una sonrisa, esta vez genuina, ligera, casi juguetona, se dibujó en mis labios. La historia de Isabela concluye con una venganza perfecta, utilizando pruebas irrefutables para desenmascarar a su familia y arrebatarles el control total de la empresa, en pleno auditorio. Tras ser humillantemente despedida en su propia fiesta de 35 años, Isabela demostró que no solo fue la creadora de un imperio millonario, sino también su dueña absoluta.
Resulta fascinante ver cómo el patrón de mujeres humilladas por sus familias en fiestas, que luego lanzan un golpe letal, siempre nos brinda una inmensa satisfacción. Dejando atrás la empresa Sabores Reyes de Isabela, adentrémonos en otra celebración familiar en Coyoacán. Esta vez, la protagonista es Sofía, una mujer brutalmente humillada por su propia hermana menor y su hermano, quienes incluso intentan echarla de su hogar disfrazando el acto como un homenaje. Se burlan de ella llamándola desempleada y fracasada, presionándola para que se vaya y así poder vender la casa para su propio beneficio. Pero lo que esa familia codiciosa ignora por completo es que la casa en la que están parados y la fiesta que están disfrutando le pertenecen legalmente a Sofía. Pasemos a la siguiente historia para presenciar cómo Sofía saca las escrituras de la casa, borrando la sonrisa de esos arrogantes y dándoles solo 24 horas para desalojar su propiedad. En la fiesta familiar, mi hermana sonrió, ya vete de aquí. Todos rieron hasta que saqué las escrituras. Se les congeló la sangre. Su sonrisa se borró. Y supieron, les quedan solo 24 horas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de mayo caía a plomo sobre la Ciudad de México, esa luz blanca y casi líquida que distorsiona el aire y parece evaporar hasta los recuerdos más tercos. Mientras el taxi serpenteaba por las calles empedradas de Coyoacán, sentía como el nudo en mi estómago se apretaba un poco más con cada jacaranda en flor que pasábamos. Es curioso cómo los lugares más hermosos pueden albergar las memorias más dolorosas. La casa de mis padres, nuestro hogar, se alzaba al final de la calle, majestuosa y silenciosa, como un testigo mudo de todo lo que habíamos sido y todo lo que estábamos a punto de destruir. El aroma inconfundible de la carne asada flotaba, una invitación cínica a una celebración que yo misma había financiado, una fiesta sorpresa, para mi hermana Valeria, aunque en el fondo de mi alma sabía que la única sorpresa real sería si esta tarde no terminaba en desastre. Le pagué al taxista y bajé, arrastrando mi bolso, que pesaba más por su contenido que por su tamaño. Don Ricardo, nuestro vecino desde que tengo uso de razón, un hombre cuya bondad era tan sólida como el viejo ahuehuete de su jardín, estaba podando sus rosales. Sus ojos, nublados por los años pero increíblemente perspicaces, se encontraron con los míos por encima del seto. No dijo nada, pero su leve inclinación de cabeza y la forma en que apretó los labios fueron un mensaje claro. Con cuidado, Sofía. Pisa con cuidado. Le devolví el gesto con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Estaba preparada. O al menos, eso me repetía a mí misma. Mi bolso no era un accesorio de moda, era mi trinchera, mi archivo, el guardián de años de facturas pagadas, de correos electrónicos ignorados, de sacrificios silenciados. Empujé la pesada puerta de hierro forjado, la misma que mi padre había soldado con sus propias manos, y entré al jardín. Era un espejismo. El césped, que yo había pagado por mantener verde, estaba salpicado de mesas con manteles blancos. Las risas resonaban, pero sonaban huecas, metálicas, como monedas falsas. Los abrazos se repartían con la generosidad calculada de quien sabe que está siendo observado. Y en el centro de ese universo artificial reinaba Valeria, mi hermana menor. Resplandeciente, enfundada en un vestido blanco de diseñador que probablemente costó lo mismo que 3 meses de las medicinas de mamá. Medicinas que, y por supuesto, también pagaba yo con el dinero que enviaba religiosamente desde mi exilio autoimpuesto en Madrid, creyendo ingenuamente que iba destinado a los gastos de la casa. Hermanita. Por fin llegas, su voz, melosa y afilada a la vez, cortó el murmullo general. Se deslizó hacia mí, sus tacones hundiéndose ligeramente en la hierba. Me plantó un beso en la mejilla, frío como el mármol. ¡Qué bueno verte! ¿Te ves? Su mirada me escaneó de pies a cabeza, deteniéndose con una microexpresión de desdén en mi vestido de lino y mis sandalias planas, muy cómoda. Hola, Valeria.
Felicidades por todo esto, respondí, mi voz deliberadamente neutra. Cada palabra era una batalla contra el torrente de reproches que quería gritarle. Mateo, el primogénito, el eterno conciliador, apareció como una sombra detrás de ella. «Hola, Sophie», murmuró, evitando mi mirada, como si temiera encontrar en ella el reflejo de su propia cobardía. Me dio una palmada en el hombro que se sintió vacía. A su lado, Javier, el novio, el arquitecto, me sonreía. Era una sonrisa depredadora, de esas que evalúan, calculan y desprecian en un solo gesto. Sofía, un verdadero placer. Valeria me ha contado maravillas. Dudaba seriamente que la palabra maravillas hubiera salido de la boca de mi hermana al referirse a mí. Busqué a mamá. Estaba allí, en su rincón preferido, bajo el fresno. Parecía una muñeca de porcelana olvidada, frágil y ausente, pero sus ojos se encendieron con una chispa de vida genuina al verme. «Sophie, mi niña. ¿Has venido?» Me arrodillé a su lado, ignorando las miradas curiosas. Tomé sus manos, delgadas y arrugadas. Sentir su piel, oír su voz, era mi ancla en medio de esa farsa. Pero la paz duró poco. Mi tía Carmen, cuyo radar para el drama era más potente que cualquier antena parabólica, se abalanzó sobre mí. «Sobrinitia querida. ¡Qué milagro! ¿Pero qué te has hecho? Estás tan delgadita. ¿No comes bien allá en España?» «Ay, no. Sí, ya regresaste. Y sigues sin encontrar trabajo, ¿verdad? No te apures. Valeria, tan buena ella, dice que te va a echar la mano para que encuentres algo, aunque sea de medio tiempo». Antes de que pudiera articular una respuesta, Valeria ya estaba a mi lado, sosteniendo una caja envuelta en papel dorado. «Precisamente, tía. Y para que Sophie se sienta útil desde ya, le tengo un regalito». Sus ojos brillaban con malicia. Abrí la caja. Dentro, doblado con una pulcritud insultante, había un delantal. Rosa chillón. Con volantes. Y una frase bordada en lentejuelas, la ayudanta oficial. Las risas contenidas de algunos invitados fueron como agujas en mi piel. Conté hasta 10. Respiré. Y sonreí. «Valeria, qué detalle. Es encantador», dije, sosteniendo el ridículo delantal como si fuera un trofeo. Justo lo que necesitaba. Con eso de que, como bien dices, tía, no tengo trabajo, pues he estado pensando en poner orden en las finanzas de la casa. Tanto tiempo sin supervisión. Así que contraté a unos auditores. Vienen el lunes. Este delantal me vendrá de perlas para servirles café mientras revisan cada factura, cada transferencia, cada gasto inesperado de los últimos 5 años. ¿Verdad que es una idea estupenda? Miré a tía Carmen, cuyos ojos se habían abierto como platos. Luego miré a Valeria. Su sonrisa se congeló. El color abandonó sus mejillas por un instante. Sabía que mentía sobre los auditores, pero la sola idea, la amenaza pública, había dado en el blanco. Había devuelto el golpe, con su misma arma, la apariencia, la insinuación. Levanté el delantal. «Gracias de nuevo, hermanita. Lo guardaré para una ocasión especial». Lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre una silla. La primera escaramuza estaba ganada. Pero la guerra, lo sabía, apenas empezaba. Valeria, aunque visiblemente sacudida por mi mención de una auditoría, poseía una habilidad camaleónica para recuperar la compostura. Con un movimiento rápido, como si espantara una mosca molesta, borró la tensión de su rostro y volvió a enfundarse su máscara de anfitriona perfecta. Aplaudió, un sonido agudo y demandante. «Amigos, familia, acompáñenme, por favor. Quiero compartir con ustedes algo muy especial, un pequeño homenaje a lo que más importa». Su voz nos guió como a un rebaño hacia una de las paredes laterales del patio. Allí, sobre una gran plancha de corcho iluminada con pequeñas luces LED, había desplegado un collage fotográfico. Lo llamó, con una grandilocuencia que me revolvió el estómago, el muro de nuestros recuerdos. Era, en realidad, el muro de sus recuerdos. Valeria riendo en un yate en Acapulco.
Valeria brindando con Javier en un restaurante caro. Valeria abrazando a mamá en Navidad, una foto cuidadosamente seleccionada donde mamá parecía lúcida y feliz. Mateo jugando con sus hijos. Incluso tía Carmen aparecía en una boda, sonriendo ampliamente. Busqué. Con la desesperación silenciosa de quien busca su propio reflejo en un espejo que le niega la existencia, busqué. No había nada. Ni una foto mía con papá antes de que muriera. Ni una imagen mía cuidando a mamá durante las largas noches de fiebre. Ni siquiera una toma casual donde apareciera al fondo, desenfocada. Era una ausencia calculada, una declaración de inexistencia. Me habían extirpado de la narrativa familiar. ¿A qué es hermoso?, preguntó Valeria al aire, sus ojos brillando, no de emoción, sino de autocomplacencia. Estos son los momentos que nos han hecho fuertes, los que nos definen como familia. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Sentí la mirada de don Ricardo sobre mí, llena de una compasión que casi me hizo derrumbarme. Pero me mantuve firme. La rabia era un corsé que me sostenía. Valeria tomó el micrófono inalámbrico que Javier le tendió. Su voz, amplificada, adquirió un tono casi mesiánico. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hoy. Ha sido un camino difícil, lleno de sacrificios, dijo, y casi me ahogo con mi propia bilis. ¿Sacrificios? ¿Ella? Pero gracias al amor, a la perseverancia, y modestia aparte, a una buena administración. Lanzó una mirada rápida en mi dirección, hemos logrado no solo mantener esta casa, nuestro sagrado nido, sino también prepararla para un futuro aún más brillante. Hizo una pausa, creando expectación. Y es por eso que, después de mucho meditarlo y consultarlo con Mateo, hemos tomado una decisión trascendental. Esta casa necesita una renovación profunda. Una transformación. Vamos a inyectarle nueva vida. Los aplausos estallaron. Pero una renovación así, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto íntimo, requiere espacio, requiere cambios. Y hemos pensado que es la oportunidad perfecta, el momento ideal, para que nuestra querida Sofía, finalmente despliegue sus alas y vuele del nido. Me señaló con un gesto teatral. Le encontraremos un departamentito precioso, un lugar solo para ella, donde pueda empezar su propia vida. Así que pido un fuerte aplauso para Sofía, que hoy inicia su camino hacia la independencia. El aplauso fue atronador. Atronador y ensordecedor. Me sentí desnuda, expuesta, humillada frente a todos. Las miradas de lástima eran puñales. La independencia. La ayuda. El cinismo era tan espeso que podía saborearse. Me estaban echando. Con flores y aplausos, pero me estaban echando de la casa que yo había salvado. Y para llevar a cabo esta magna obra, añadió Valeria, sin darme tiempo a reaccionar, les presento formalmente al talentoso arquitecto Javier. Él será el encargado de supervisar cada detalle y, por supuesto, de evaluar la propiedad para optimizar su valor. La palabra vender flotaba en el aire, invisible pero palpable. Entonces, hice algo que nadie esperaba. Empecé a aplaudir. Lenta, deliberadamente. Un aplauso solitario y rítmico que poco a poco silenció a los demás. Todos me miraban, perplejos. Me levanté y miré a Valeria. «Bravo, Valeria». «Bravo», dije, mi voz sorprendentemente clara. «Un plan magnífico. Ambicioso. Solo una pequeña pregunta, hermana. Cuando el arquitecto evalúe la propiedad para optimizar su valor, ¿le mostrarás los títulos de propiedad? Porque, ya sabes, las casas antiguas a veces tienen historias complicadas en el registro público. Sería terrible empezar una magna obra sobre cimientos legalmente inestables, ¿no te parece?» La sonrisa de Valeria se tensó hasta casi romperse. Javier me lanzó una mirada de odio puro. Sabían que no era una pregunta inocente. Era una advertencia. Me alejé hacia la mesa de bebidas, dejando mi celular olvidado, con la grabadora activada, cerca del grupo donde Valeria y Mateo ya estaban discutiendo en susurros airados. La trampa estaba puesta.
Y mientras me servía un vaso de agua, don Ricardo se me acercó sigilosamente. «Esa mujer es un alacrán», susurró. «Hace un año, trajo a un tipo de Century 21. Le dije que la casa tenía deudas con Hacienda hasta el techo. El tipo ni se despidió». Sonreí levemente. «Gracias, don Ricardo. Es bueno saber que no estoy sola en esto». La información era oro. Y yo estaba a punto de empezar a acuñarla. El bullicio del jardín se sentía lejano, amortiguado por las gruesas paredes del despacho de papá. Cerré la puerta con cuidado, agradeciendo el frescor y el silencio. Me senté en su viejo sillón de cuero, el que aún conservaba la huella de su cuerpo y un vago aroma a su loción. Por un instante me permití cerrar los ojos y respirar hondo, buscando en ese espacio un eco de la fuerza y la rectitud que tanto admiré en él. Luego, tomé mi celular. Con el corazón martilleándome en las sienes, pulsé el botón de reproducción. La voz de Valeria, aunque amortiguada, era inconfundible, afilada por la impaciencia y la codicia. «Ya te dije, Mateo, no seas idiota, es nuestra oportunidad. Los de la constructora pagan una millonada de cash. Ni siquiera les importa el estado de la casa, la quieren por el terreno. Pero tenemos que cerrar el trato la próxima semana, antes de que a Sofía se le ocurra meter sus narices donde no la llaman. Solo necesitamos que firme el poder notarial. Le diremos que es para agilizar los trámites de la pensión de mamá, ni cuenta se va a dar. Siempre ha sido una tonta confiada». La respuesta de Mateo era un murmullo tembloroso, el balido de una oveja camino al matadero. «Pero, Valeria, un poder falso, eso es un delito grave, ¿y si mamá, y si Sofía lo descubre? Nos puede meter a la cárcel». «Ay, por favor, Mateo, no seas tan dramático», replicó Valeria con fastidio. «¿Descubrirlo cómo? Sofía es una fracasada, una mosca muerta que ni siquiera pudo mantenerse en Europa. ¿Quién le va a creer a ella? Además, tú también quieres tu parte, ¿o no? Piensa en la casa nueva, en el coche, en pagar tus deudas. Es nuestra herencia, Mateo, lo que papá nos hubiera querido dar». Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. ¿Nuestra herencia? ¿Usar el nombre de papá para justificar un fraude? La náusea volvió, esta vez con más fuerza. Apagué la grabación. Tenía lo que necesitaba. Abrí el compartimento secreto detrás de la librería, el que papá me había mostrado. Allí, en una carpeta de piel, estaba todo, las escrituras originales a mi nombre, notariadas y registradas, los comprobantes de pago de la hipoteca que yo había liquidado, las facturas de cada clavo, cada ladrillo, cada gota de pintura que había invertido en esa casa, y la carta de papá, su testamento moral: «Sofía, hija mía, perdóname por dejarte esta carga. Sé que Valeria y Mateo solo ven signos de pesos. Pero tú ves un hogar. Tú eres la única que lo merece. Esta casa es tuya. Defiéndela». Hice copias de todo, como ya lo había hecho antes, y las organicé en mi bolso. Era hora de tejer mi propia red. Salí del despacho. Mateo estaba solo, cerca de la alberca, mirando el agua con expresión ausente. Era mi momento. Me acerqué con sigilo. «Mateo», le dije en voz baja. Dio un respingo. Le mostré la pantalla de mi teléfono, con la transcripción de sus mensajes con Valeria, donde discutían cómo repartirían el dinero de la venta. Su rostro se descompuso. «He oído cosas interesantes. Sé del poder notarial falso. Sé de la constructora. Sé de tus deudas». Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de decencia. «Esta es tu última, tu única oportunidad. O te apartas de Valeria ahora mismo y me dices todo, o te consideraré su cómplice. Y créeme, Mateo, cuando esto explote, no querrás estar de su lado. Tienes 5 minutos». Vi la duda, el pánico, la codicia luchar en su rostro. Tragó saliva, miró hacia donde estaba Valeria riendo con Javier, y luego me miró a mí. Bajó la cabeza. «Sofía, yo no puedo». «Ella». «¿No puedes o no quieres, Mateo?», insistí. «Es complicado», susurró.
No, Mateo, dije, mi voz endureciéndose. Es muy simple. Has elegido. Asume las consecuencias. Lo dejé allí, hundiéndose en su propia miseria. Mi siguiente paso fue tía Carmen. La encontré cerca de la mesa de postres, criticando el flan. Me acerqué con aire casual. Tía. Qué gusto verla tan animada. Oiga, una preguntita, usted que sabe tanto de estas cosas. ¿Es normal que alguien intente sacar un préstamo hipotecario usando una propiedad que no es suya? Es que escuché un rumor tan raro. Y con eso de que Valeria anda tan emprendedora, me entró la duda. Mientras hablaba, casualmente se me cayeron al suelo, justo a sus pies, una copia del presupuesto del arreglo del techo, con mi nombre bien visible, y un estado de cuenta de mi banco español. Tía Carmen, con la agilidad que le daba el chisme, se agachó a recogerlos. Sus ojos recorrieron las cifras, las fechas, mi nombre. Su boca formó una O perfecta. Me miró, luego miró a Valeria y luego otra vez a los papeles. La vi conectar los puntos. Su expresión cambió de curiosidad a indignación. El chisme había encontrado una causa justa. Finalmente, me acerqué a mi madre. Tía Carmen y don Ricardo me siguieron, como si fueran mi escolta. Mamá, le dije, mi voz llena de ternura. ¿Cómo te sientes? Un poco cansada, hija, dijo, sonriéndome. Mamá, ¿te acuerdas de haber ido al notario con Valeria hace unos meses? ¿A firmar unos papeles? Mamá frunció el ceño. ¿Al notario? ¿Con Valeria? No, mi amor. Creo que no. Ella sí me trajo unos papeles hace unas semanas, dijo que eran para el seguro o algo así. Firmé aquí, en la cocina. Me dijo que era urgente, que no me preocupara. Tía Carmen soltó un válgame Dios. Don Ricardo apretó los puños. La evidencia era abrumadora. La red estaba cerrada. Solo faltaba mostrarle al mundo quién era la araña y quiénes eran las moscas atrapadas. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, pero la atmósfera en el jardín, lejos de volverse apacible, se había vuelto eléctrica. Valeria, sintiendo quizás que el control se le escapaba de las manos, intentó un último acto de dominio. Alzó su copa, buscando con la mirada la aprobación de los invitados que aún quedaban, la mayoría por morbo más que por simpatía. Y ahora sí, un brindis. Un brindis por el futuro brillante que nos espera. Por la prosperidad, por la familia y por esta casa, nuestro eterno refugio. Un momento, hermana, mi voz, tranquila pero cargada de autoridad, resonó en el aire. Caminé hacia ella, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Ya no era la sombra tímida, la arrimada. Era la dueña del tablero de ajedrez y estaba a punto de anunciar el jaque mate. Antes de brindar por un futuro construido sobre mentiras, ¿por qué no aclaramos algunos puntos del presente? Valeria me miró con furia contenida. ¿De qué hablas ahora, Sofía? ¿No te cansas de arruinarlo todo? Al contrario, Valeria. Vengo a poner las cosas en su sitio, respondí. Saqué mi teléfono. Hace un rato mencionaste un préstamo. Pues, como soy una hermana preocupada, me tomé la libertad de hacer una llamada al banco. Tienen un departamento de fraudes muy eficiente. ¿Quieren escuchar? Sin esperar respuesta, marqué el número que ya tenía preparado y activé el altavoz. La voz clara y profesional del licenciado Robles llenó el jardín. Y como le informaba, señorita Morales, el crédito hipotecario número 4587B, solicitado a nombre de la señora Elena Morales por un monto de 2 millones de pesos, se encuentra formalmente bajo investigación judicial. Las pruebas caligráficas preliminares arrojan una altísima probabilidad de falsificación de firma. Hemos notificado a las autoridades correspondientes y procederemos legalmente contra quien resulte responsable. Le recomendamos presentar su denuncia formal a la brevedad. Colgué el teléfono. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de las alas de una mosca. Valeria estaba blanca como la cera.
Javier había retrocedido varios pasos, como si quisiera volverse invisible. Mateo se tapaba la cara con las manos. Y hablando de responsabilidades, continué, mi voz implacable, creo que todos deberían escuchar esto. Pulsé de nuevo mi teléfono. La voz de Valeria, cruda, despectiva, resonó con una claridad brutal. «Sofía es una mediocre, una arrimada. No tiene ni dónde caerse muerta, tú y yo nos merecemos esto, es nuestra herencia». El escándalo fue inmediato. Tía Carmen gritó un sinvergüenza. Don Ricardo murmuró «Dios mío». Varios invitados se levantaron, indignados. Javier, en un acto reflejo, intentó quitarme el teléfono, pero don Ricardo, con una fuerza insospechada, lo detuvo con un brazo firme. «Quieto ahí, muchacho. Aquí las cosas se hacen con decencia. Es una trampa». «Todo es una mentira», aulló Valeria, descompuesta. Las lágrimas corrían por su rostro, arrastrando el rímel. «Ella me odia. Siempre me ha envidiado. Quiere destruirme. Está loca». Se lanzó hacia mí, pero tía Carmen, transformada en una leona defendiendo a su cría, aunque fuera adoptiva, se interpuso. «A mi sobrina no la tocas, desgraciada». Javier, al ver que la situación se le iba de las manos, intentó intimidarme. «Esto no se va a quedar así, Sofía. Te vas a arrepentir». Lo miré con todo el desprecio que sentía. «El que se va a arrepentir eres tú cuando te llegue la citación judicial como cómplice de fraude». Mateo, finalmente, encontró su voz, aunque era un hilo quejumbroso. «Basta ya. Por favor. Piensen en mamá». «He pensado en mamá durante los últimos 5 años, Mateo», le respondí, mi voz vibrando de emoción contenida. «¿Tú cuándo pensaste en ella? ¿Cuándo dejaste que Valeria la manipulara? ¿Cuándo planeabas vender su casa a sus espaldas?» Y entonces, en medio de aquel torbellino de acusaciones y llantos, ocurrió el milagro. Mamá Elena, que había permanecido en silencio, temblando en su silla, se puso de pie. Su figura era frágil, pero sus ojos ardían con una luz que no le había visto en años. Miró a Valeria, y su voz, aunque temblorosa, fue lapidaria. «Basta, Valeria. Ya basta de mentiras». Todos se callaron. «Sofía. Sofía siempre ha sido buena. Ella nos cuidó. Ella nos salvó. Tú solo quieres dinero». Apuntó con su dedo tembloroso a la puerta. Esta casa es de Sofía. Y tú no eres bienvenida aquí». Se tambaleó, y don Ricardo y yo corrimos a sostenerla. Pero sus palabras habían sido la sentencia final. El golpe de gracia. Valeria me miró, sus ojos llenos de un odio tan profundo que me heló la sangre. Sabía que la guerra de apariencias había terminado. Ahora comenzaba la batalla por la realidad. Y yo, por primera vez, estaba lista para lucharla hasta el final. La intervención de mamá fue como un trueno que despejó el aire viciado. Los pocos invitados que quedaban, los que no habían huido ante el escándalo, empezaron a murmurar y a mirar a Valeria con abierto desprecio. Ella, acorralada, intentó un último y patético gesto de autoridad. «Bueno, ya. Se acabó el show. La cena está servida. Todos a sus lugares». Su voz sonaba estridente, casi histérica. La gente empezó a moverse hacia la mesa, pero con lentitud, con incomodidad. Busqué mi sitio. Y allí estaba la última ofensa, la última puñalada, la pequeña mesa plegable, coja, apartada, junto a los botes de basura. Ni siquiera una silla decente. Era la materialización de su desprecio, su intento final por reducirme a la nada. Me quedé de pie, observándola. Quería que supiera que había visto su mezquindad hasta el último detalle. Fue entonces cuando don Ricardo, con la solemnidad de un patriarca, tomó la silla de la cabecera, la más importante, y la llevó hasta el extremo opuesto de la larga mesa. La plantó frente a mí. «Sofía», dijo con voz firme, «este es tu lugar. Siempre lo ha sido». Inmediatamente, tía Carmen, con un gesto que era pura declaración de guerra hacia Valeria,
Tomó su propia silla y la colocó al lado de la de don Ricardo. Así es. Aquí, con la gente decente. Varios invitados más, envalentonados, hicieron lo mismo, dejando huecos evidentes alrededor de donde Valeria se había sentado. La mesa se reconfiguró ante nuestros ojos. El poder había cambiado de manos. Me senté. En la cabecera. En mi lugar. Y sentí una calma profunda, la calma de quien sabe que está donde debe estar. Valeria no pudo más. La visión de su derrota pública, de su humillación, fue demasiado. Se levantó de un salto, su rostro deformado por la rabia. «Lárgate», me gritó, su voz rompiéndose en un alarido. «Te odio. Lárgate de mi casa ahora mismo». La miré y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni dolor. Solo una profunda tristeza. Y una determinación de hierro. Me levanté, tan lentamente como me había sentado. «Tu casa, Valeria», dije, mi voz resonando en el tenso silencio. «Sigues usando esa palabra. Creo que es hora de aclarar las cosas. De una vez por todas». Caminé hacia mi bolso, mi santuario, mi arsenal. Saqué la carpeta de piel, la que contenía mi verdad. Regresé al centro del jardín, asegurándome de que todos, especialmente ella, pudieran ver. Y entonces, sobre la mesa del pastel, empecé a desplegar los documentos. Uno por uno. Como cartas en una partida final. «Aquí está la escritura pública número 4,782», anuncié, mi voz clara y potente. «Emitida por el Notario Público 115 de la Ciudad de México. Debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Y certifica, sin lugar a dudas, que Sofía Morales García, aquí presente, es la única y legal propietaria de este inmueble». El documento, con sus sellos y firmas, brillaba bajo la luz. Aquí está el contrato de compra-venta. La prueba de que, hace 3 años, liquidé hasta el último centavo de la hipoteca que ustedes dejaron crecer como una mala hierba, salvando esta casa del embargo inminente. Lo puse al lado. Y aquí, continué, añadiendo papeles a la pila, están los comprobantes de pago del predial, del agua, de la luz. Los presupuestos y facturas del techo que se caía, de las tuberías que reventaban, del jardín que se secaba. Todo pagado por mí. Con mi trabajo. Con mis ahorros. Con mis sacrificios. Y finalmente, saqué el último papel, el certificado de libertad de gravamen. Esta casa, Valeria, no debe nada. No tiene deudas. Es mía. Completamente mía. El silencio era absoluto. Pétreo. Valeria me miraba con los ojos desorbitados, como si viera un fantasma. Mateo sollozaba en voz baja. Javier había desaparecido. Me acerqué a mi hermana. «Me llamaste arrimada. Me llamaste mediocre. Intentaste echarme de mi propia casa. Intentaste robarle a nuestra madre. Pero la verdad es esta, Valeria, la única que ha estado viviendo de prestado, la única que es una parásita. Eres tú». Me volví hacia ellos, los 3 que quedaban de mi familia. «Tienen 24 horas», dije, mi voz tan fría como el hielo. 24 horas para recoger cada una de sus pertenencias y desaparecer de mi vista. Si mañana a esta hora siguen aquí, créanme, la policía los sacará. Mateo, lo siento, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Valeria, tú y tu novio ya pueden ir buscando un buen abogado. La denuncia por fraude, falsificación y tentativa de despojo se presenta mañana a las 9 de la mañana. Valeria soltó un gruñido y corrió hacia la puerta de la casa, como si buscara refugio. Pero la puerta no cedió. Forcejeó con la manija, desesperada. Saqué un juego de llaves nuevas de mi bolsillo y las hice sonar, un tintineo metálico que fue el punto final de la historia. «Ah, sí», dije con una sonrisa casi imperceptible. «Cambié las cerraduras esta mañana. Medidas de seguridad. Nunca se sabe cuándo los ladrones pueden intentar entrar en tu casa». Fue la última estocada. Valeria se derrumbó, vencida.
Mateo la levantó torpemente y se la llevó, sin mirarme. Se fueron, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y derrota. Los pocos invitados que quedaban se despidieron con respeto y se marcharon. Me quedé sola en el jardín, con mamá, don Ricardo y tía Carmen. Mamá me abrazaba, llorando en silencio. Don Ricardo me puso una mano en el hombro. Tu padre estaría orgulloso, Sofía. Muy orgulloso. Tía Carmen me dio un beso sonoro. Eso es tener agallas, sobrina. Ya era hora. Miré mi casa. Mi hogar. El aire olía a tierra mojada y a flores nocturnas. Había una paz extraña, una paz teñida de tristeza, pero paz al fin. Saqué la pequeña placa de bronce de mi bolso, Villa Sofía. Mañana, con mis propias manos, la atornillaría a la entrada. Era el fin de una guerra. Y el comienzo de mi vida.